dice la palabra de Dios. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. El 13 dice: sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónese así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Vemos de que el mayor ejemplo de perdón y nuestro modelo es Jesucristo. Algo interesante en este versículo, en el 12 dice: Dios los ama mucho a ustedes, en el 12, y en el 13 la parte B dice: perdónese así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Entonces, por eso el título de este mensaje: el perdón es el resultado del amor. Bueno, para iniciar es importante saber, es importante entender qué significa el perdón, ¿cierto? Teniendo en cuenta que este es la acción por la cual expresamos a alguien esas disculpas por un error que cometimos. O por el contrario, es cuando admitimos la falta del otro y aceptamos su petición de perdón. Entonces, evidentemente vemos que en este acto de perdonar siempre van a estar involucradas dos personas, o hay casos donde pueden ser más, ¿sí? Es entonces también cuando consultamos acerca de este significado de la palabra perdonar, vemos que se divide en dos partes, ¿cierto? Tenemos un prefijo, per, y un verbo donar. Per significa perder para ganar, perder, soltar, dejar ir la raíz de la amargura del corazón, el veneno del alma. Entonces vemos cómo vamos a perder algo, pero para ganar algo muy valioso, ¿cierto? Cómo dejamos ir esa amargura de nuestro corazón, pero para ganar un corazón sano. Y en el verbo donar significa sembrar para cosechar, donar amor, la cura para restaurar el alma, dan sin pedir y dar amor. Sí, entonces vemos cómo la palabra perdonar siempre va a estar ligada al amor. Viendo aquí el tema pues del perdón, vemos de que es un tema de que es un poco extenso, de que a uno se le empiezan a surgir una serie de preguntas, y yo quería hacerle unas cuantas preguntas que se me vienen en este momento a la cabeza, y es: nosotros, ¿a quién le debemos de pedir perdón y a quién debemos de perdonar? Bueno, para muchas personas lo hemos escuchado y quizá lo hemos vivido. Hemos escuchado que muchas personas dicen: no, yo no perdono a nadie, o yo simplemente escasitamente le pido perdones a mi mamá. Pero estas personas están equivocadas, ¿cierto? Porque siempre le debemos de pedir perdón y debemos perdonar a todos, ¿sí? A todos. Pero algo que hay que dejar en claro, y es que lo primero que debemos de hacer es pedirle perdón a Dios, ¿sí? Sabemos que estamos expuestos a muchas cosas, ¿cierto? A mucha tentación, y sabemos que en cualquier momento podemos actuar o decir algo que no le va a agradar a Dios. Entonces hay que dejar eso muy claro. A Dios siempre, primero, pedirle perdón cuando estemos en comunicación con Él, en oración con Él. Otra pregunta: ¿qué beneficios tengo yo al pedir perdón y al perdonar? O sea, ¿tengo algún beneficio en cuanto a eso? Evidentemente, cuando uno perdona y también cuando se pide perdón, cuando estamos en este acto de perdonar, evidentemente nos vamos a sentir libres de muchas cosas y heridas que han pasado o que están pasando en el momento, ¿cierto? Entonces nos vamos a sentir libres, por ejemplo, de amargura, de resentimientos, de culpas, ¿sí? Y otro beneficio bien importante es esa paz y esa tranquilidad que vamos a sentir con nosotros y por supuesto con Dios. Y una última pregunta: ¿cuántas veces debemos nosotros de perdonar? Bueno,
Recordemos que en Mateo 18:20, allí Pedro le pregunta a Jesús, le hace la misma pregunta: ¿cuántas veces debemos de perdonar? Y Jesús le responde: no te digo aún 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esto significa que siempre debemos de perdonar, ¿cierto? Y siempre debemos de pedir perdón, ¿sí? Entonces, estamos enfocados en el tema de familia, ¿cierto? En el perdón en familia. La Biblia nos muestra algunos ejemplos muy claros sobre el perdón, ¿cierto? Vamos a iniciar con un ejemplo muy claro que es el perdón entre padres e hijos, y lo vemos en Lucas 15:20. Dice: entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. Este pasaje hace referencia a la historia del hijo pródigo, ¿cierto? Muchos conocemos esta historia donde uno de sus hijos le pide la herencia a su padre. Este se va con su dinero, se va de su casa, malgasta su dinero y evidentemente fracasa. Pero él, cuando reconoce su error, cuando se siente ya en la necesidad, va donde su padre, lo busca y le pide el perdón. ¿Sí? Vemos por medio de esta cita que su padre lo recibe con brazos abiertos, lo recibe con besos, no le refuta nada, no lo juzga por nada. Es entonces allí donde vemos el ejemplo desde la Biblia del perdón entre padres e hijos, ¿cierto? Y es así como en nuestra vida cotidiana nosotros debemos de dar ese ejemplo de pedir perdón. ¿Por qué dar ese ejemplo de pedir perdón? Sabemos que en nuestras casas, desde los chicos, los muy niños, ellos son como esponjitas, ¿cierto? Ellos todo lo absorben, ellos son imitadores. Es decir, si tú gritas, el niño grita; si tú dices una palabra, el niño dice una palabra; pero si tú pides perdón y perdonas, tu hijo en su momento, él lo va a hacer. Entonces, primero que todo, debemos ser ese ejemplo en nuestra casa, ¿cierto? Y pues viceversa también, los hijos pedir perdón a sus padres en el momento que sea necesario. Bueno, como también hay entre padres e hijos, vamos a ver otro perdón que tiene que ver en la familia, y es el perdón entre hermanos. Y vamos a ver Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Este proverbio se enfoca mucho en la vida de José. Muchos de ustedes y yo conocemos la historia de José. Sabemos de que José fue vendido por sus hermanos, de que fue humillado por sus hermanos, pero Dios tenía un propósito con la vida de José. José llegó a ser una persona muy influyente. Después de Faraón, era la persona más importante sobre la tierra. Pero lo más llamativo de esto es que cuando empezó a pasar los 7 años de escasez, vemos de que los hermanos de José fueron a Egipto en busca de cómo llevar provisiones para su padre y para su familia. Y vemos que allí José pudo encontrarse con sus hermanos. Y es muy bonito ver en este versículo cómo José detuvo su ira y ver de que él, quizás siendo la persona que era, él no permitió de que su corazón se llenara de resentimiento. De pronto en su momento sintió ira, pero después se dio cuenta de que debía de practicar el perdón con sus hermanos. Pero también es llamativo de que cuando José les pidió perdón, fue porque ellos también, cuando él se les presentó, ellos también tuvieron una actitud sincera de arrepentimiento. Y a partir de ahí conocemos el final de la historia, de que José se encontró con su padre, con su familia, y los pudo proveer en medio de esos 7 años de escasez. En nuestra vida cotidiana, dentro de nuestra familia,
también vemos esa situación entre hermanos. Sabemos de que cuando uno va a una casa y le pregunta a los padres, digamos por sus hijos, ¿y cómo están los muchachos? Casi siempre o en la mayoría le dice a uno, ahí van, parecen como perros y gatos. O sea que quiere decir que mantienen agarrados. ¿Pero por qué? Porque los jóvenes, los niños siempre quieren tener su espacio, quieren tener su privacidad. Entonces allí estamos manejando lo que es una convivencia y sabemos de que la convivencia es difícil. Las familias están conformadas por seres humanos y sabemos de que los seres humanos cometemos errores. Entonces a raíz de esto es donde empiezan a presentarse lo que son las peleas, las discusiones, y en ocasiones pueden haber agresiones tanto físicas como verbales. Entonces es allí donde nosotros debemos de poner en práctica lo que dice Proverbios 19:11, de ver cómo José no permitió que su ira lo llevara a tener ese rencor, ese odio a sus hermanos, sino que lo que hizo él fue pasar por alto la ofensa de sus hermanos. Y así debemos de ser nosotros con nuestros hermanos, porque nosotros tenemos una convivencia y tenemos que saberla llevar, tenemos que vivir como Dios espera de nosotros, como decía Colosenses 3 al principio, 3:12 y 13, que nosotros tenemos que vivir como Dios espera de nosotros, que seamos tolerantes, que nos amemos los unos a los otros, que seamos pacientes y que nos perdonemos. Bueno, otro ejemplo que nos da la Biblia acerca del perdón es entre esposos, entre parejas. Para esto vamos a ver Oseas 3:1. Dios volvió a decirme, Oseas, tu esposa te es infiel. Tiene un amigo que es su amante. También los israelitas me son infieles, pues adoran a sus dioses falsos y comen de las ofrendas que presentan. Sin embargo, ve y ama a tu esposa, así como yo amo a los israelitas. Vemos cómo la esposa de Oseas lo abandona por irse con sus amantes. Tiempo después, Dios habla a Oseas y le dice, busca a tu esposa, perdónala y recíbela. Y Oseas le obedece a Dios, ¿cierto? También vemos en este pasaje el ejemplo de Jesús. Él le da un ejemplo a Oseas, ¿cierto? También los israelitas, mi pueblo me es infiel. Sin embargo, Jesús perdona y ama, ¿sí? Hoy día es normal que pues en las parejas o en los matrimonios se vean estas discusiones, ¿cierto? Y son situaciones cotidianas, pero en ocasiones son situaciones bien complejas, como es el caso que nos pone acá el ejemplo, que es la infidelidad. Pero es allí donde debemos de empezar a buscar a Dios para que guíe y nos dé esa sabiduría para tomar la decisión de perdonar o en si es el caso contrario de pedir perdón, ¿cierto? Entonces, si de pronto usted está pasando por una situación en tu hogar, en tu matrimonio, no deje que este se destruya simplemente por no perdonar o por no pedir perdón. Bueno, vemos de que es importante practicar el perdón en nuestras vidas, en el interior de nuestras familias. Vemos esa necesidad de pedir perdón y de perdonar, pero para eso nosotros queremos compartirle unos consejos para perdonar y para pedir perdón. Y el primero es amar. Tiene que ver con el amor. Dice la palabra de Dios, dice de que el primer mandamiento y el más grande es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese prójimo, ese quiere decir ese próximo, esa persona que tenemos cerca. Y la persona que más cerca tenemos en nuestra familia, es nuestros padres, es nuestros hermanos, es nuestro cónyuge, es nuestro abuelo, nuestro tío. Son esas personas que nos rodean. Y para eso es muy importante practicar el amor, porque
cuando nosotros mostramos amor, nosotros estamos teniendo una actitud sincera que va al bienestar del prójimo, de la próxima persona, o sea, la que tenemos al lado. Y nosotros estamos dejando al lado todos los intereses personales. ¿Por qué? Porque amar es tener esa actitud con un bienestar a favor de la otra persona. El siguiente consejo, el segundo consejo es la compasión y el arrepentimiento, ¿sí? Si nosotros vamos a pedir perdón, hay que tener en cuenta de tener ese arrepentimiento sincero, ¿cierto? Reconociendo que me equivoqué, reconociendo que fallé, ¿sí? Si nosotros hacemos esto, nos vamos a sentir muy bien. Pero si nosotros vamos a perdonar, hay que hacerlo con compasión, es decir, colocándome en el lugar del otro, colocándome, como se dice, en los zapatos del otro, ¿sí? Reconociendo y teniendo en cuenta que en algún momento yo me voy a poder equivocar, que yo voy a poder tener una falla, ¿sí? Hay que hacerlo con humildad, sin juzgar, sin tener rencor y demostrando siempre esa compasión. Bueno, el tercer consejo es la humildad. Para muchos humildad es sinónimo de pobreza, pero realmente la humildad es sinónimo de sabiduría. Es tener esa humildad, esa sabiduría de nosotros cuando vamos a pedir perdón, que tengamos esa actitud de arrepentimiento, de que reconozcamos de que fallamos, de que herimos a ese ser querido, a nuestro padre, a nuestro esposo, nuestra esposa, a nuestros hijos. Es tener esa actitud de reconocer. También tenemos que tener humildad en el momento de perdonar. ¿Por qué? Porque casi siempre empieza a nosotros, se pone en nosotros el orgullo. Entonces, en ese momento no deja fluir esa necesidad de perdonar, y es allí donde nosotros tenemos que ser humildes y perdonar la ofensa que nos han hecho y pasarla por alto. Bueno, el siguiente consejo es la sinceridad. Este valor es muy importante, la sinceridad, pero es muy importante por parte y parte, ¿cierto? Por el que perdona y el que quiere pedir perdón. Ambos deben de tener esa sinceridad en el acto de perdonar, ¿sí? ¿Cómo que esa sinceridad? Esa sinceridad cuando yo voy a participar de este acto de perdonar, debe ser algo que yo siento, ¿sí? Que sale de mi corazón, que lo voy a hacer porque lo necesito. Es decir, no porque haya una presión de alguien o algo, ¿sí? No porque mi mamá me dice, ve, tienes que perdonar a tu hermano, o pídele perdón porque es que es tu papá. Esa presión no debe de existir, ¿cierto? Sabemos que una persona sincera es esa persona que dice lo que siente, expresa lo que siente, lo que cree. Entonces, si yo voy a participar de este acto de perdonar, va a ser porque realmente yo lo sienta y no porque haya una presión, ¿sí? Porque cuando yo lo hago sinceramente, la relación como tal se va a fortalecer, va a coger fuerza. Y si por el contrario yo voy a decir, sí, lo perdono, pero me perdona, sí, yo lo perdono, entonces el daño va a ser peor, la herida va a ser peor, ¿sí? Bueno, de pronto muchos se preguntarán, bueno, ¿y yo cómo sé que esta persona sí me está perdonando de verdad, si está siendo sincera? O bueno, ¿será que sí lo perdono? ¿Será que sí está arrepentido en verdad? Muchos se preguntan eso. Y es allí donde vamos a ver el último consejo, ¿cierto? Que es brindar la solución, que tiene que ver con esa sinceridad y por supuesto con los anteriores. ¿Por qué? Si yo brindo una solución cuando pido perdón, o si usted me brinda una solución cuando me va a pedir perdón, quiere decir que hay un interés por mejorar y que verdaderamente estoy arrepentido. Entonces, si se brinda una solución por parte y parte, hay una sinceridad y hay un
amor como tal, hay humildad, hay arrepentimiento, ¿sí? Entonces vemos cómo todos estos consejos se unifican con la importancia de brindar esa solución. Entonces hay que brindar solución cuando en verdad queremos participar de este acto de perdonar, ¿sí? Entonces con estos consejos, estos 5 consejos, yo lo invito a que se motive y pida perdón por sus errores y también sienta esa comprensión y esa empatía por los demás, por los errores de los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues realmente esto nos va a dar como una sanidad interior en nuestra vida, en nuestra alma, ¿sí? Va a haber una sanidad. Pues si perdonamos, recordemos que el perdón sana, el perdón vivifica, además porque el perdón restaura, ¿sí? Y el perdón nos libera. Entonces esforcémonos por perdonar, pero también recordemos siempre decir, hey, lo siento, disculpa, ¿sí? Porque perdonar es ese amor como tal. Bueno, sabemos de que este tema del perdón es un tema muy extenso, hay mucha tela para cortar, pero como el tiempo también apremia, ya para ir como concluyendo, terminando este mensaje, recuerden que Jesús nos perdonó a nosotros por amor. Y vamos a la palabra de Dios, a 1 Corintios 13, 4 al 7. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Qué interesante ver en el versículo 4, dice, al principio dice, el amor es sufrido. En el versículo 7 vuelve y dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Saben algo? Jesús sufrió por amor a nosotros para podernos perdonar. Jesús soportó la peor humillación por amor a nosotros para podernos brindar ese perdón. O sea que Jesús es el mayor ejemplo, es el modelo que nosotros tenemos para poner en práctica el perdón en nuestra familia. Yo los quiero invitar para que hagan de Dios su prioridad en su vida y en su familia. Desde que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro hogar, en nuestra familia, vamos a cumplir 14 años de casados y podemos decir que desde que Jesús está en medio de nosotros, desde que Jesús habita en nuestra familia, son los mejores años, los mejores momentos que hemos vivido en nuestra vida. Ha sido cuando permitimos que Dios hiciera parte de nuestro hogar, de nuestra familia. Los quiero invitar también para que perdone a tu familiar. Si allí estás con aquella persona que de pronto le has hecho daño o que de pronto necesitas perdonar a esta persona que tienes al lado, este es el momento para que pongamos en práctica el perdón. No permitamos que el enemigo dañe algo tan bonito que Dios creó, y es la familia. Los problemas siempre van a estar, pero deja que el amor de Dios empiece a fluir en tu corazón, que ese amor te permita perdonar. Como dice el título del mensaje, el perdón es resultado de amor. Yo sé que si yo les hiciera una pregunta, yo me la he hecho, se la he hecho a mi esposa. Si yo te preguntara en este momento, ¿tú amas a tu familia? Yo sé que me vas a decir que sí. De pronto te vas a demorar un poquito, unos segundos en responder, porque el enemigo te va a traer a memoria lo que te hizo tu cónyuge, lo que te hizo tu padre, lo que te hizo tu hermano.
pero al final vas a decir, sí lo amo, porque te duele. Así que hoy es el momento para que unidos, para que nos tomemos de las manos, para que nos demos un abrazo, para que pidamos perdón. El enemigo quiere destruir tu vida. El enemigo quiere destruir tu familia, quiere destruir tu hogar, porque él sabe que la familia es muy importante para Dios. La familia es un propósito de Dios y que es el núcleo de la sociedad. Y él sabe que si le hace daño a una familia, le está haciendo daño a la sociedad. Así que no lo permitas. Pon en práctica todos estos consejos y recuerda que necesitamos practicar el perdón. Pidamos perdón, seamos humildes en reconocer cuando cometemos una falta, tengamos esa compasión para perdonar. Dios vino a darnos a nosotros esa vida de bendición, para que nuestras familias estén llenas de bendición. Satanás es el que quiere destruirla. No es tu hermano, no es tu padre, no es tu familiar, no es tu cónyuge, es él, es el enemigo. Así que yo lo invito para que en este momento, allí donde estés, cierre tus ojos por un momento y vamos a hacer una oración a Dios. Bendito Dios, amado Rey, Señor maravilloso, Padre, queremos darte gracias, Dios, primeramente a ti, bendito Dios, a ti, Jesús, que te entregaste por amor a nosotros en una cruz, que allí sufriste, Señor, que allí fuiste maltratado, Señor, fuiste apedreado, bendito Dios, pero Jesús no te importó, soportaste todo esto porque nos ama, para que nosotros pudiéramos tener ese beneficio de perdón. Muchas gracias, Señor Jesús. Padre, te pedimos, Dios, que en este momento empieces, Señor, a tocar cada corazón, cada vida, que empieces a tocar cada familia, Señor. Que tu palabra, bendito Dios, llegue, Señor, a lo más profundo de cada corazón, Señor. Y que cada persona que nos ha escuchado, Señor, en esta noche, Señor, que ha escuchado tu palabra, bendito Dios, empiece a poner en práctica, Señor, el perdón, algo que es tan importante, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaramos, bendito Dios, que ahora mismo, Señor, empieza, bendito Dios, a fluir, Señor, este perdón, bendito Dios, en cada vida, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que ahora mismo empieces, Señor, a traer esa liberación, a traer esa sanidad. En el nombre de Jesús, Señor, ahora mismo reprendemos, bendito Dios, toda obra del diablo que se ha querido levantar en medio de las familias. En el nombre de Jesús, Señor, todo decreto, Señor, que el diablo ha querido levantar en medio de las familias, ahora mismo, Señor, lo cancelamos, bendito Dios. Y en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que toda amargura se va de cada corazón, Señor. Que todo, bendito Dios, toda culpa, Señor, que todo rencor, todo resentimiento, Señor, ahora mismo, Señor, se va, Señor, de cada vida, Señor, se va en medio de las familias, Dios. Y ahora mismo, Señor, declaramos que tu presencia, Señor, empieza, Señor, a descender sobre cada hogar, sobre cada familia, Señor. Que tú empiezas a traer esa sanidad a cada alma, bendito Dios. Que tú, bendito Rey, empiezas a traer esa paz, Señor. Declaramos familias restauradas, Señor. Declaramos hogares, Señor, restaurados, bendito Dios. Declaramos, Señor, que en medio de las familias, Señor, te dan ese primer lugar, bendito Dios. Que en medio de las familias empiezan, Señor, a levantar los altares familiares, bendito Dios. Y declaramos, bendito Dios, en tu nombre, Jesús, bendición para cada hogar, bendición para cada familia, Señor.